centro de noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer de nuevo esta mañana estar aquí con distinguidos invitados, viejos amigos como el profesor Edwin Oliva. ¿Se acuerda, Edwin? Claro que sí, muchas gracias. Te agradezco volver a este foro. ¿Qué años fueron esos? Tuvimos como unos 8 años aquí sometiéndonos al escrutinio y compartiendo con el pueblo hondureño diferentes criterios. Sí. Movieron el tele y la señal se fue. Ya regresó. ¿Sabes la etapa que yo más recuerdo de Oliva? Año 2006. 2006. Sí, la huelga frente al presidente Zelaya. Sí. Sí, yo lideré la federación en ese momento, sí. Oliva fue un dirigente magisterial muy beligerante. Bueno, el secretario de Educación, don Daniel Esponda, aquí a mi derecha. Bienvenido, Daniel. Don Celso Flores, que es el secretario de la Junta Nacional de Selección Docente y presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. ¿Qué tal, Celso? Bienvenido. Gracias, Renato. Buenos días. Un gusto. Bueno, no ha venido la doctora Rutilia Calderón, pero está por llegar. Está por llegar la doctora Rutilia Calderón, ex vicerrectora de la universidad. Sí tenemos aquí ya al director de educación de la Asociación por una Sociedad Más Justa, don Denis Cáceres. Denis, bienvenido. Es un placer estar aquí, Renato. Mire, hoy, plana mayor que tienen frente a frente, ¿ve? Se vinieron juntos y esta vez sí, están completos. Sí, somos equipo. Bueno, pero lo importante es que vamos a debatir. Miren, vamos a debatir. Ya vino la doctora Rutilia Calderón. Por mientras ya ubicamos a la doctora Rutilia Calderón, vamos a presentar este trabajo del periodista Mario Landa en relación a un informe que ayer brindó la ASJ, que hizo un análisis sobre la convocatoria a concurso docente y directiva departamental 2022. Estas organizaciones de sociedad civil y el sector privado recomendaron este lunes reprogramar el concurso docente y de directores y secretarios departamentales de educación calendarizados para este mes por considerar que no existen las condiciones mínimas para garantizar un proceso de calidad confiable y transparente. Este concurso va a elegir a aquellos profesores por injerencia política y por injerencia gremial. Ese es un planteamiento a priorístico. Nadie puede decir que un proceso va a ser corrupto si ni siquiera ha comenzado. Según la sociedad civil y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el objetivo de este proceso debe ser seleccionar con objetividad y rigor a los docentes que cumplan con los requisitos y ocupen los primeros lugares en la evaluación, bajo un proceso justo y equitativo, con igualdad de condiciones para todos los aspirantes sin injerencias políticas. Por eso proponen la contratación de un ente externo con capacidad para aplicación de pruebas, pues la dirigencia de los maestros representada en la Junta Nacional de Selección y en las departamentales serán responsables del concurso, consideran. Entonces los dirigentes magisteriales estarían capacitando a los profesores, haciendo el instrumento, aplicando, revisando el instrumento y haciendo el ranking, y además van a nombrar a los profesores. Este monopolio de todas las decisiones en los instrumentos debería ser manejado por una universidad. Si es cierto, solo la dirigencia magisterial, yo soy dirigente magisterial, Esponda es dirigente magisterial, Edwin Oliva, el compañero Jaimito, somos dirigentes magisteriales. Y sumado a la Federación de Organizaciones Magisteriales, solo con una salvedad,
Y ahí estamos por ahora los que sí sabemos de educación. TN5 consultó la disposición de la UPN para ser partícipe del proceso, con la elaboración y aplicación de pruebas, y el rector de esa Casa de Estudios Superiores confirmó anuencia de la institución. Consideramos que si la Secretaría de Educación nos hace la petición, como colaboradores por parte del Estado, porque somos instituciones públicas, con todo gusto lo vamos a realizar. Nosotros estaríamos en la disposición de apoyarles con toda la parte técnica de la revisión de los reactivos que van a ser aplicados. Otro de los puntos que cuestiona la sociedad civil y el sector privado es que el concurso se aplicará con el estatuto del docente, pese a que está vigente la Ley Fundamental de Educación. Por lo tanto, este procedimiento del concurso 2022 lo estamos haciendo de conformidad a lo que dice el estatuto del docente y es ley. Por lo tanto, estamos dentro de los parámetros legales para realizar este proceso. El concurso para directores departamentales y secretarios de educación se realizará del 6 al 8 de agosto y para los docentes del 22 al 26 de este mes. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, ya se incorporó al panel aquí en Frente a Frente la doctora Rutilia Calderón, exsecretaria de Educación y experta en concursos educativos. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Un placer estar compartiendo este Frente a Frente, ¿verdad? Porque la educación en general y este tema del concurso, escuchaba al ministro precisamente viniendo en camino hacia acá, todo lo que sea para mejorar, así es, hay que contribuir como ciudadana en este caso. Mire, yo así lo interpreto, tal como usted lo ha dicho en este momento. Yo espero un debate de altura. Espero un debate de altura, porque indistintamente de que hayan disensos, lo importante en este momento histórico de la educación es que sea una reconstrucción de la misma inclusiva, donde ninguna opinión sea desechada. No se me parece a mí. Y ese es el espíritu que me anima esta mañana con viejos conocidos de la educación. Todos. Sobre todo en la dirigencia de los colegios magisteriales. Ya a la doctora la conozco recientemente desde que comenzó a fungir ahí como funcionaria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero yo quiero que me permitan solo 1 minuto y medio, porque ayer no fue un buen día para mí. Cometí demasiadas inexactitudes desde la mañana, demasiadas inexactitudes. Y resulta que me costó dormirme, es obsesión, soy muy obsesivo, pero así es. Porque ya a esta altura uno dice, con tantos años, ya hay cosas que debería uno decir por inercia, pero somos seres humanos. Comencé con una reflexión sobre un titular de tunota.com que decía arbustos de coca, y es que yo estaba asociando una expresión que generalmente se maneja a nivel de policías y de la misma prensa, que es un error, decir arbustos de cocaína. Y entonces no sé por qué razones, ayer cuando leí el titular, que era el principal de tu nota, asocié inmediatamente arbustos de cocaína, pero el titular no decía eso, decía arbustos de coca, como debe ser, arbustos de hoja de coca. O sea que ayer el corrector que era yo de un titular, lo que hizo fue equivocar al público, y por eso pido disculpas. El titular de tu nota estaba bien. El error fue mío. Por no cometer errores, asocié inmediatamente ese error histórico de arbustos de cocaína. No hay arbustos de cocaína, hay arbustos de hoja de coca o arbustos de coca. Yo creo que se entendió la aclaración, ¿verdad? Claro. Ya quedó un poquito más descargado. Hoy ya va a poder dormir tranquilo. En la noche fue peor todavía. No pude leer unos números que me dejó la ministra de Finanzas sobre los privilegios fiscales. Que hay un 38% de empresas grandes que no pagan impuestos, porque ayer el Fondo Monetario Internacional sugirió al gobierno de Honduras comenzar a trabajar con ese asunto de las exenciones. Hay muchas exenciones que no le están generando riqueza al país, ni suficientes empleos, que ese es el espíritu, que inviertan
que no paguen impuestos, pero que lo compensen con una buena generación de empleos. Y ayer la ministra me trajo esta tabla que desafortunadamente, no sé por qué razones, tampoco pude leer en la noche y confundí a la gente. Miren, hay 77 empresas de 128 mayor a los 1.000 millones de lempiras que no pagan impuestos. 77 empresas de 128 con cifras mayores a los 1.000 millones de lempiras que no pagan impuestos. Hay 71 de 117 empresas de 500 a 1.000 millones que no pagan impuestos. Ese es el cuadro que estoy leyendo correctamente, es el de abajo, el de las gráficas azules. Donde está el azul más destacado, el más intenso, ese es el número de empresas que no pagan impuestos. Mayores de 1.077, de 1.000 millones, ¿verdad? De 500 a 1.000 millones, 71 empresas. De 200 a 500 millones, 113 empresas. De 388. De 100 millones a 200 millones de lempiras, 124. De 50 a 100 millones, 144. De 20 a 50 millones, 168. De 10 a 20 millones, 150. De 1 millón a 10 millones, 548. Y de 1 millón, 658. Todas estas empresas sombreadas con un azul intenso no pagan impuestos. Del total, que representa el número que está más al extremo derecho de la gráfica. Bueno, pues ya quedo con mi conciencia tranquila, porque así es. Yo me acostumbré a tratar de ser lo más exacto, y por eso siempre pido a mis compañeros, exactitud, no admito a estas alturas inexactitudes, rigor, hay que contrastar las noticias. Y yo mismo ayer pues cometí esas inexactitudes a las cuales pido disculpas. Muy bien, le entramos al tema ya. No sé si miro a don Denis Cáceres con un poquito de aflicción o no. No, estamos bien. Todo bien, todo bien. Sí. Todo bien. Bueno, yo me sumo a la solicitud de la doctora Calderón de que haya un debate intenso, que estoy seguro, porque yo también escuché a Esponda, primero en HRN, después en Radio América, lo venía escuchando. Y dije, va a ser un debate caliente el que tendremos hoy. No, yo no lo voy a atacar. Aunque él me ha estado atacando desde hace varios años, yo no lo voy a atacar. Eso es lo importante, debatir sobre la temática. Muy bien, ¿qué es lo que plantean ustedes como ASJ, señor director de educación de este organismo, don Denis Cáceres? Sí, Renato, hay que estar claro, no estamos en contra del concurso, porque hay bastantes docentes que desde 2012-2013 no se les da su plaza. Incluso docentes que yo vi que aprobaron las pruebas que nosotros hicimos con equipo técnico, conseguir los expertos de matemáticas, los expertos de lectura, de ciencias, y pasaron las pruebas, o sea, eran profesores muy buenos y no se les dio la plaza, 2012, 2013. Sí. Luego concurso 2017, que yo no participé, sino que lo que hice fue un análisis posterior psicométrico de lo que había ocurrido, y ahí determinamos que había un problema psicométrico en el tema de las pruebas. En el año 2017 me pidieron posteriormente que hiciera un análisis qué era lo que había pasado, y con otro equipo de expertos de la Autónoma y la UPN yo lo coordiné y al final se entregó el informe. Concurso 2019, un concurso psicométricamente bien armado, sí hubo profesores que no llegaron a alcanzar la nota, estamos totalmente de acuerdo, pero eso también pasaba 2007, 2008, cuando se hacían los exámenes a mano y se fotocopiaban ahí. Hubo veces en el área de matemáticas que no pasó ni un solo profesor a nivel nacional. Otros concursos 2008, 2009, hubo áreas que se declararon desiertas, aún que los exámenes estaban siendo hechos por profesores, no por expertos en psicometría. Entonces creo que hay un contexto, Renato, de que el concurso es urgente hacerlo, hay que hacerlo. Los niños merecen que producto del concurso
se seleccionen los mejores profesores. Si de este concurso no se seleccionan los mejores profesores, ¿qué culpa tienen los niños que le llegue un mal profesor? ¿Cuándo pudimos hacer un buen concurso? Entonces creo que la postura de ASJ va hacia que hay temas que superar en el tema del concurso, pero no oponerse al concurso. Uno de los primeros argumentos, los voy a dejar planteados y ustedes deciden si profundicen en ellos, es el tema legal. Aquí hay un tema de ley fundamental que jerárquicamente está por encima del estatuto del docente, porque la misma ley lo contempla y puso al estatuto debajo de la ley fundamental. Entonces, hay un tema legal porque esa ley todavía está vigente, hay un reglamento de carrera docente que dice cómo organizar los concursos docentes y hay un estatuto del docente que es ley, está vigente también y dice cómo organizar los concursos también. O sea, aquí tiene dos leyes que le dice uno cómo organizarlo de esta manera y el otro de esta manera. Entonces, ellos lo han organizado con el estatuto del docente y creo que está bien. Lo que está mal es que tiene una ley de mayor jerarquía que está por encima de la que se ha tomado para organizar el concurso. Ese es un asunto a superar que se resuelve en presidencial con un decreto ejecutivo y con el apoyo que tienen lo pueden solicitar inmediatamente y eso puede salir publicado hoy, mañana o pasado y superan el tema legal porque no es justo ponerse a defender un proceso organizado por la ley fundamental donde autoridades anteriores y expertos anteriores no pudieron aplicarla y no se pudo hacer todo el tema de la transformación de la ley fundamental porque nunca hubo presupuesto para la ley fundamental y fue una transformación de papel. Entonces, la ley fundamental, muy buena ley en papel, pero no tuvo apoyo. El otro punto, Renato, hay un tema técnico. Cuando nos sometíamos a las pruebas, yo participaba en ciencias sociales, yo hacía los exámenes de ciencias sociales, quiere decir que una vez ocupé el primer lugar, pero nunca me llamaron en ciencias sociales, pero eso no es el tema de hoy, sino que cuando hacíamos en aquel momento este tipo de evaluaciones era válido todavía, que buscáramos los mejores de ciencias sociales, los de la UPN, algunos del UNAC, se ponían a hacer el examen a las 8 de la mañana, a las 9 ya estaba elaborado, a las 10 se fotocopiaba y nos metían a las aulas a resolver los exámenes. Eso ya no puede ocurrir en el país, exámenes de este tipo, porque Honduras evolucionó hacia una evaluación estandarizada y una psicometría aplicada en este tema, porque la universidad pedagógica tiene las unidades para hacer psicometría, para hacer evaluación aplicada en concursos de alto impacto. La Universidad Nacional Autónoma, Renato, tiene una maestría en psicometría y evaluación que estoy dando clase todavía y doy esta clase de psicometría y redacción de instrumentos. Ya tienen 3 promociones, algunos son colegas de los mismos compañeros que están aquí presentes, que ya sacaron esa maestría. O sea, tenemos expertos en psicometría para elaborar instrumentos de alto impacto. Entonces, no puede ser que vamos a regresar a que los profesores resuelvan exámenes hechos a las 8 de la mañana, fotocopiado a las 9 y a las 10 lo distribuyen. ¿Por qué? Aquí hay un problema y no me voy a meter tanto en el tema de psicometría, sino que cuando usted hace este tipo de instrumentos no tiene ninguna garantía que va a seleccionar a los mejores. ¿Por qué? Si el instrumento está mal elaborado, entonces usted no tiene ninguna oportunidad de seleccionar a los mejores profesores, porque el instrumento psicométricamente para diferenciar las altas habilidades, las habilidades medias y las habilidades bajas, tiene que ser psicométricamente calibrado. En 3 puntos, en el tema de confiabilidad, Renato, en el índice de confiabilidad, en el índice de discriminación y en el índice de diferenciación. Entonces, si la prueba se hace en ese momento, usted no tiene ninguna garantía que tiene un poder de diferenciación en quién sabe y quién no sabe, y corre el riesgo de que en realidad el instrumento esté elaborado para que los profesores de baja habilidad sean los que alcancen las mejores notas y se le queden fuera los profesores que tienen mejores habilidades. Este es un tema técnico, no pretendo profundizar tanto en ello, pero definitivamente es un tema técnico. ¿Cómo se supera esto? Bueno, tienen la Universidad Pedagógica, ahí tienen a Roosevelt Hernández, tienen a Mario Alas, y si no quieren saber nada de mí, pues no hay ningún problema, pero ahí hay 2 expertos, y cada uno de ellos tiene expertos en matemáticas, tiene expertos en lectura, en ciencias. O sea, la UPN está lleno de expertos en el área
de evaluación y psicometría. Algunos han trabajado conmigo, otros los ha formado Roosevelt y otros los ha formado Alas. Y en Autónoma hay 3 promociones de psicometría y evaluación. Algunos son profesores de básica, profesores de educación media, máster que solo en 2-3 meses atrás se graduaron como unos 5 o 6 personas expertas en elaborar instrumentos de alto impacto para concursos de este tipo. Entonces hay que superar el tema técnico y ya lo dijimos, el tema legal se supera en presidencial, el tema técnico tienen 2 universidades y también hay otros expertos formados por USAID que están por ahí rondando. Entonces tienen varias fuentes de buscar a los expertos en evaluación y psicometría. Y el tercer tema, con esto cierro, Renato, es un tema de transparencia. Con la ley fundamental, la organización de las juntas estaba diseñada para que hubiera representación de una sociedad, de la sociedad hondureña. En el estatuto del docente, los únicos representantes son dirigentes magisteriales y dirigentes de la Secretaría de Educación, o vamos a decir, funcionarios de la Secretaría de Educación y dirigentes magisteriales. Son los únicos 2 actores que tiene el estatuto del docente, mientras que la ley fundamental tenía sociedad civil, ONG, IP, el Consejo Nacional Anticorrupción, los padres de familia, los dirigentes magisteriales, los funcionarios, los medios de comunicación. Era una comunidad abierta para transparentar los concursos. No quiero decir que eso fue lo mejor, pero fue el intento de darle participación y transparencia al concurso. En este momento, entonces, tenemos solo 2 actores decidiendo un tema tan importante que son 14.000 a 15.000 profesores que pueden entrar en estructuras, pueden ser de 2-3 horas o 36 horas. Estos profesores son el 25% de la masa salarial que existe ahorita en los profesores. Es el 25% de profesores que vamos a elegir. Entonces, como sociedad hondureña, como sociedad civil, como academia, como medios de comunicación, no podemos estar tranquilos sabiendo que el 25% de los profesores de los puestos laborales está en juego, y si eso fracasa, fracasa todo este país que le pudo dar los mejores docentes a los niños, a los jóvenes más pobres de este país que necesitan que de ese concurso salgan los mejores profesores, lejos de injerencia política, lejos de injerencia gremial, lejos de la venta de plazas, lejos del cambio de sexo por plazas. Esto se puede llegar a mejorar. Voy a terminar con esto. En ningún momento estamos en contra, sino que son temas que nosotros hemos identificado que se pueden superar, sumando a esto que siempre, con experiencia que tuvimos por muchos años, el tema de psicometría y evaluación, nunca hicimos un concurso departamental junto a un concurso de docentes porque se contaminaba. El director departamental dentro de la dirección departamental era juez y parte en un concurso donde él tenía que estar estudiando y también tenía que estar participando en la organización del concurso en su departamento. Por eso es que pedimos tiempo entre uno y otro, porque si no, entonces lastimosamente tendremos directores y secretarios departamentales siendo juez y parte, o incluso en desventaja o incluso en ventaja, porque prácticamente tienen una cercanía con las autoridades, mientras los otros participantes no tienen ningún tipo de cercanía con las autoridades. Ahí me voy a quedar, Renato, y si hubiera una pregunta, pues con todo gusto. Esta es la posición. Quiero anotar bien, usted habló de 3 aspectos: legal, técnico con la psicometría y el tercero, transparencia. Y directores departamentales que deberían estar más espaciados por un tema de contaminación. O sea, no puede tener autoridades que estén participando y organizando el concurso porque son juez y parte. Voy a primar, me dejan que prime este segundo tema técnico que planteó don Denis Cáceres, y obviamente que vamos a abordar los otros puntos. Y como él mencionó una palabra clave, y yo quiero que haya la mejor comprensión de todos los hondureños, la psicometría es la disciplina que se encarga del conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en medir y cuantificar las variables psicológicas del psiquismo humano. Son 42.000, según escuché al ministro de Educación, los profesores que van a optar a una plaza y que se van a someter, que están inscritos para someterse a este examen. Comencemos con la parte técnica, con la psicometría que cuestiona la SJ a través de Denis Cáceres. Escuché la voz del profesor Edwin Oliva que quería intervenir. Sí. Así Sí, que voy con ministro
El ministro. Ok, entonces voy con el ministro. Mire, en primera instancia, defender una posición no es atacar. Y aquí nosotros somos viejos conocidos, además somos profesores de la misma área. Aquí lo que hay son posiciones políticas, desde luego, eso hay que tenerlo claro. Nosotros estamos defendiendo una ley preciosa que tiene este país, que ha sido garantía del derecho a la educación, que es el Estatuto del Docente. Y lo decimos clara y paladinamente, el Estatuto necesita una profunda reforma. Pero los señalamientos de la ASJ son señalamientos en supuestos, no son en función de cosas concretas. Compañero Denis ya fue funcionario de la Secretaría de Educación y podríamos hablar un montón de cosas del accionar que ellos mismos hicieron. Es decir, ustedes suspendieron el concurso, centralizaron los nombramientos en Tegucigalpa y en ese tiempo no se quejaron de la manipulación política. ¿Quiénes eran los que nombraron? Y esto es un problema histórico, Renato, no es de los 12 años de la dictadura, eso es un problema histórico que ha tenido el sector magisterial. Diputados, alcaldes y un sector de la dirigencia magisterial manipulando los nombramientos en las direcciones departamentales de educación. Eso ya no es un secreto a voces, eso es una realidad concreta. Y es una realidad que nosotros desde la Secretaría de Educación la asumimos y la hemos discutido con los compañeros dirigentes. Y nosotros tenemos una posición muy clara, el que saque el primer lugar, y tuvimos una reunión muy bonita con la presidenta, con el presidente de la Comisión de Educación, con el coordinador general del partido, el día viernes, y la presidenta, yo no esperaba menos de la presidenta dijo claramente, el que saque el primer lugar, no importa el partido que pertenezca o a la organización magisterial que pertenezca, es el que hay que nombrar. Porque esta, Renato, no es una discusión eminentemente laboral, pareciera, este es un tema ampliamente pedagógico. Primero, ¿qué valida a un profesor en Honduras para que pueda dar clases? Ser egresado de la escuela normal o de la universidad pedagógica y de algunas carreras de la Universidad Nacional. Eso es lo que lo acredita, ese es el respaldo, esa es la credencial para poder ejercer la docencia. El concurso es un mecanismo donde nosotros vamos a medir y a perfilar a los mejores, para contratar a los mejores. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? Esos procesos de concurso sí han sido amañados. Y sí es cierto que tuvimos una etapa donde las juntas departamentales de selección se reunían en horas muy tempranas de la mañana, redactaban los exámenes, los hacían así como dice el profesor Denis, le sacaban copia en una fotocopiadora de un colegio, y esos eran los exámenes que aplicaban. Exámenes en alguna medida ambiguos, pero el problema no estaba en la elaboración de los exámenes, Renato. El problema estaba en la revisión y en la nota de los exámenes. Teníamos profesores que se reprobaban y llegaba el político, el alcalde, el diputado, el compañero dirigente magisterial, iba a meter un reclamo y de estar reprobado pasaba a ser de las primeras notas. Eso es una realidad objetiva. Y el tráfico de influencias. Nosotros hemos definido un mecanismo con la Junta Nacional de Selección y aquí el tema de la legalidad. El estatuto es una ley vigente. El estatuto habla de las juntas departamentales de selección. La ley fundamental de educación habla de las juntas departamentales de concurso, que son diferentes. Es más, totalmente inaplicable. La ley fundamental no es una buena ley, es una terrible ley. Ni siquiera los mismos que la hicieron la pudieron aplicar. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando para explicarle sencillo el mecanismo? Primero es que las dos universidades nos están ayudando, nos van a ayudar a hacer los exámenes. ¿Qué es lo que hemos resuelto en la Junta Nacional de Selección para estar amparados en la ley? Ojo, que la ACJ tampoco nunca dijo nada. Partido Nacional, en el mes de noviembre, después de haber perdido las elecciones, aprobaron el decreto número 100/2021. Ese decreto le daba nombramiento en propiedad a un montón de profesores que los concursos que ellos mismos apoyaron ni siquiera aprobaron. Con todos esos parámetros que dice el profesor Cáceres, ni los que ellos apoyaron pasaron el concurso. Y ese decreto mandaba a nombrarlos en propiedad. Imagínense qué tragedia. Profesores que no alcanzaron la nota mínima de aprobación, ese decreto mandaba al Ministerio de Educación a que los nombrara en propiedad. Ni un comunicado sacaron, ni uno, diciendo que eso era una tragedia educativa, que era una manipulación. ¿Quiénes nombraron a esos profesores interinos que muchos de ellos no concursaron y no aprobaron? Bueno, el Partido Nacional, y ACJ no dijo absolutamente nada. Y la sociedad civil es bastante amplia.
Miren, en Honduras hay alrededor de unas 8.400 entre ONGs, asociaciones. Hay que irle a preguntar también a las otras 8.399 que piensan. Las organizaciones magisteriales son de sociedad civil. Termino explicándole el mecanismo. Para estar en el marco de la ley, según el estatuto, artículo 77 establece que en el seno de las juntas se hace la propuesta para los exámenes. Nosotros ya mandamos un instructivo a todas las direcciones departamentales de educación, a las juntas departamentales de selección, que nos envíen un banco de preguntas de alrededor de unas 600 preguntas. Esas 600 preguntas vienen de todas las áreas. El examen se divide en 3 componentes fundamentales: cultura general, técnico pedagógico, que ahí van leyes educativas, y los aspectos específicos del área para el que usted está concursando. Eso va a caer en un banco de datos y los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, de la Universidad Pedagógica, acompañamiento de la Universidad Nacional, los vamos a validar. Este proceso de concurso a la Secretaría de Educación no le va a costar ni 3 millones de lempiras. Los anteriores que hicieron costaron más de 13 millones de lempiras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a imprimir todos los exámenes en la Empresa Nacional de Arte Gráfica, es decir, aquí en la ENAC. Esos exámenes los vamos a meter en unas cajas, los van a sellar, van a ir con un custodio a las 18 direcciones departamentales de educación. Allá lo van a recepcionar las juntas departamentales de selección. Por día, comienza el día 22, lo vamos a aplicar a preescolar y a primero y a segundo ciclo, lo que conocíamos como primaria. Se aplican los exámenes, recogen los exámenes los aplicadores, se vuelven a introducir en esas cajas, se sellan, se firman y vienen de regreso con los custodios a Tegucigalpa, la aula magna de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí va a ser un espacio abierto, es decir, en la duela del aula magna vamos a tener mesas. Desde ya invitamos a las cámaras de frente a frente de Canal 5, van a poder estar viendo el procedimiento, se va a ir identificando en una pantalla pregunta por pregunta, y las personas que van a estar revisando los exámenes van a ir viendo una a una y después se va a hacer la sumatoria, y ahí mismo, en acompañamiento como manda la ley de las juntas departamentales de selección, se van a ir haciendo los listados de prelación. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de revisión, que es donde más había tráfico de influencia, que es donde había más manipulación, todas esas cámaras que están aquí, las cámaras de los demás medios, el canal 8, que es el canal del Estado, va a tener transmisión permanente y vamos a tener custodios ahí. Lo que quiere decir que, como manda el estatuto, que nunca debió haber dejado de ser así, cuando se hacen los listados de prelación, el primer lugar no tiene que caer a una mesa de negociación en una junta departamental de selección. Sí, primer lugar es primer lugar. Exactamente, y no hay ninguna discusión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, Renato? Cuando se terminen de verificar los listados, los profesores van a poder identificar en qué lugar salieron. Y si el primer lugar le laceraron su derecho, puede ir a poner la denuncia. Y esto más, la duela sí va a ser exclusiva para los aplicadores, los que van a estar haciendo el proceso de revisión, para los supervisores, pero las graderías del aula magna van a estar abiertas para todos los medios de comunicación y toda la sociedad civil que nos quiera acompañar. Bueno, miren, yo solo quiero destacar algunas reglas del debate. Lo que menos espero es que el debate de hoy se politice. Que todos tenemos la percepción. ¿Pero qué es que se politice, Renato? No, que entremos al debate político, porque el hombre fue funcionario en la administración de Marlon Escoto. Claro. Marlon Escoto. Entonces, pero vea, Renato, yo soy funcionario de este gobierno y es una posición política. Mire, es que todas estas discusiones son eminentemente políticas. No, pero es que yo estoy hablando de política de educación. Claro. Entonces yo lo que estoy diciendo que no quiero que se partidice el debate, quiero aprovechar el tiempo. Sí. Entonces, eso es lo que quiero, Además, que se hagan bien las cosas. Claro. Afortunadamente tenemos a la doctora Rutilia Calderón, que es una experta en esto, para que nos diga, no, tiene razón lo que está planteando Esponda. Creo que hay alguna razón en lo que está planteando Denis Cáceres, que sirva como la gran componedora de un espíritu constructivo
que necesitamos en Honduras, porque estos 42.000 maestros están optando a ¿cuántas plazas? 16.000, ¿verdad? Alrededor, sí, aproximadamente. Si el presupuesto no lo aprueba el Congreso Nacional, nosotros estamos solicitando 1.500 estructuras presupuestarias más. Esto es histórico. Y además, la doctora Calderón vivió también una etapa, ¿cierto? Esto es histórico, es histórico, por lo tanto nosotros queremos que la prueba esta sea lo más transparente posible. La revisión y la ponderación. Mira, él planteó algo, dijo, en la parte técnica y psicométrica, dice, si está mal planteada esa prueba, entonces posiblemente no obtengamos los mejores maestros para darle una plaza de las 16.000 que ojalá tengamos suficientes recursos para poder contratar a hombres y mujeres maestros que la educación los necesita. Ahora, cuando él pone en el debate y cuestiona la parte psicométrica, el deber mío es escuchar exposiciones técnicas si tiene o no la razón él. Porque lo que uno quisiera aquí es que en ese espíritu inclusivo, si hay algunas debilidades en este concurso, pues se rectifique. Pero qué bien digo que tengo aquí a la doctora Rutilia Calderón, para que entre dos posiciones distantes sobre la parte psicométrica nos dé su opinión y así formarnos una opinión mejor nosotros. Creo que soy justo con eso. Claro. Ok, voy a la pausa comercial primera y luego la doctora Rutilia Calderón. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Algunos de los titulares destacados de Tu Nota esta mañana. Congreso Nacional no tiene claro el panorama para repetir la elección del comisionado del CONADE. Obispo auxiliar de Tegucigalpa, hace falta inteligencia y voluntad para gobernar. Otro titular, sociedad civil hondureña pide suspender concurso docente. Bueno, ese es el tema que estamos abordando en su conjunto. La ASJ ha pedido suspender el concurso docente. Aquí Denis Cáceres ha expuesto 4 puntos del por qué piden esa suspensión y tenemos un panel amplio de debate. 3 funcionarios de la Secretaría de Educación, tenemos a Denis Cáceres, tenemos a una ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que si usted quiere leer el contenido de esas noticias, entre a Tu Nota. Ahí está otro titular. Honduras publica recomendaciones del FMI sobre exoneraciones que eran secretos y que debe ser uno de los temas fuertes de debate y de decisión política del gobierno actual, revisar las exoneraciones, las que no están generando riqueza, las que no le están generando suficiente empleo deben terminar, recomienda el Fondo Monetario Internacional. Titulares por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Seguro que cuando entremos al tema de la transparencia vamos a hacer un contraste entre lo que se van a someter los maestros esta vez con el ministro Esponda y concursos pasados. Ahí va a llegar el contraste, si hubo fallas, si no hubo fallas, pero de momento hay una organización de sociedad civil que está planteando cuestionamientos a este concurso y comienza hablando en el aspecto técnico de la psicometría y afirma, por lo que le he escuchado a Denis Cáceres, que si esas pruebas son mal planteadas, entonces los resultados será que, es cierto, habrán maestros que obtengan los primeros lugares, pero no necesariamente es el perfil de maestros que se necesita. Así lo entendí. Y es un supuesto eso. Y el ministro dice que es un supuesto, ahora voy con un supuesto científico. No. Entonces si es científico, no es supuesto. Científico.
Mire, usted participó de la elaboración de los últimos exámenes. La ciencia es de supuestos. Incluso la ciencia no habla del 100%, habla del 99, 98, 95%. ¿Qué piensa la doctora Rutilia Calderón? Bueno, gracias. Primero aclarar, yo me considero, y así lo he dicho siempre, una aprendiz educadora. No soy profesora, soy médica epidemióloga, pero tengo 28 años de estar inmersa en el tema de educación, incluso más diría, porque a los 17 años, si me permite, el Monseñor Luis Alfonso Santos nos envió a un grupo, a un curso con Pablo Freire, para que viniéramos a alfabetizar, y alfabetizamos en los barrios marginales de Comayagüela, de la 3 de Mayo hasta el Pastel. Ahí empezó mi amor por la educación, y de hecho he venido incursionando pues estos últimos 25, 30 años en el tema, aún siendo médica epidemióloga. Y precisamente eso me permite ver este tema de la psicometría, porque en epidemiología uno de los pilares es la estadística y la rigurosidad en la aplicación de pruebas, pero yo creo que el tema hay que verlo un poco más amplio y hablar de la calidad del proceso de selección, ¿verdad? Donde, por supuesto, uno de los puntos claves, como coinciden, fíjese que el ministro coincide con don Denis en que la elaboración de las pruebas es un punto crítico en este proceso de selección. Pero igual los requisitos para participar es otro punto crítico, la elaboración, aplicación y calificación de las pruebas es otro punto crítico, y luego lo que ya el ministro informaba, que se seleccione a la persona que obtenga el primer lugar y que se le otorgue la plaza. Claro. Creo que hay que ver todo el proceso, sí, porque en lo que conocemos de los anteriores concursos, hay un informe de 60 páginas del 2014 elaborado por CNA, ASJ y otra serie de instituciones del 2014, luego nosotros dejamos un informe técnico del 2017, desconozco si hay uno del 2019, y aparecen siempre esos momentos críticos en todo el proceso. Y fíjese que a mí me gusta mucho leer la historia, como dicen, para no repetir errores, sino superarlos. El primer concurso docente en este país se hizo en tiempos de Juan Lindo, en 1822. ¿Y quiénes hacían el proceso de selección docente? El alcalde, el cura del pueblo y el gobernador o la representación del gobierno político en aquel momento. Entes externos, y ya existía lo que hoy es el Ministerio o Secretaría de Educación, ¿verdad? Entonces, vemos que ese es un punto importante, ver dónde están los puntos críticos y qué hacer para mejorarlos. Por ejemplo, en el tema de la elaboración y aplicación de las pruebas, que es lo que usted planteaba, sí, de la psicometría. Ahí es importante que participen expertos en el contenido, que se llama. Y ahí, el ministro decía, hay un contenido técnico-pedagógico, hay un contenido de las disciplinas, si el profesor va a participar para matemáticas, o etcétera, etcétera, y hay un contenido de cultura general. Incluso en el tiempo de hoy, una sugerencia, temas como cambio climático, por ejemplo, el tema ambiental, si se quiere más amplio, tienen que estar. Temas de ética pública tienen que estar, porque son problemas reales que el profesor va a enfrentar ahí en su aula de clase. Entonces, son puntos de mejora, y luego tienen que haber los expertos propiamente en psicometría y evaluación, y tienen que haber expertos también en el tema de pedagogía. ¿Por qué? Porque el examen es una evaluación que tiene que tener una metodología pedagógica. ¿Por qué tenemos los altos porcentajes de reprobación en los últimos 3 concursos? Cuando a mí me tocó el del 2017, solo aprobaron el 17% de los profesores, al final, después de todo el proceso que se hizo. Pero no se terminó el proceso. Y se terminó, dejamos un informe incluso con responsabilidad de quienes, con nombre y apellido, de quienes alteraron calificaciones,
de quienes habían manipulado las hojas de respuesta, y lo que se hizo fue declararlo se anuló, y con ello no había responsabilidad. En el 2017 fue ese concurso. En el 2017 fue ese concurso. Entonces, allí, por eso es importante un equipo para elaborar esa prueba. Y yo considero, como decía el profesor Denis, que está la pedagógica, la autónoma, pero tiene que haber ahí gente también que sepa colocar esos ítems en un lenguaje accesible, porque muchas veces el ítem puede estar bien elaborado, pero no está bien comunicado. Usted como comunicador lo sabe bien. Claro, bueno, usted lo decía, hay una cifra, pero esa cifra yo la puedo usar para confundir o para aclarar. Entonces, tiene que integrarse un buen equipo, yo por lo menos me atrevo a sugerir, de esas 4 áreas. Y lo otro que ha sido un punto crítico en el momento de la aplicación es validar, antes de aplicarlo a los 42,000 docentes, tiene que validarse con una pequeña muestra, con un pequeño grupo de profesores que represente a ese gran universo. Si no se da ese momento de validación, entonces usted no puede estar seguro de que el ítem puede cumplir con todos los criterios psicométricos, pero si no es comprensible, por ejemplo, por quienes están haciendo la prueba, etcétera, etcétera, entonces eso implica tener un periodo entre que el equipo de expertos interdisciplinario entrega la prueba y la aplicación a los 42,000, y ese momento se llama validación. Reconocemos, por ejemplo, que en el concurso del 2017, por cuestiones de prisa, porque teníamos fechas y cronograma, no se validaron, y eso generó problemas de comprensión, como le decía, y también porque eso cuestiona incluso la calidad de la prueba en general. Entonces, una sugerencia respetuosa, que se garantice un periodo de validación de esas pruebas. ¿Y qué porcentaje de maestros para validar eso, que se les presente la prueba y verificar si ellos comprenden? Bueno, eso se puede hacer una muestra aleatoria. Si son 42,000, uno puede decir un 10% representativo de los diferentes niveles educativos, porque las plazas no solo son para un nivel, hay plazas de prebásica, de básica, de media. ¿Y debe ser con los mismos maestros que están optando a la plaza, a la validación? Claro. ¿Con ellos mismos? No, pero no necesariamente, Otra población. Es otra población para darle confiabilidad, el profesor Denis decía. Y la otra recomendación es, como el ministro decía, un banco de preguntas. Hoy tenemos plataformas tecnológicas que pueden hacer, y eso lo logramos en el 2017, ingresar las preguntas que elabore ese equipo interdisciplinario de expertos en una base que permita que ninguna prueba sea igual a otra. Eso es lo que la Universidad Autónoma hace con la prueba de aptitud académica. El College Board las envía y ninguna prueba es igual a la otra, porque esa plataforma le permite aunque generar, sean 42,000 pruebas, claro, todas son diferentes. Todas son sistemas equivalentes. Sí. Exactamente. Entonces, ¿verdad? De esa manera, también usted tiene una aplicación más confiable, ¿verdad? Y no hay ninguna oportunidad, ¿verdad?, de que se diga, como decíamos anteriormente, chepear o copiar, ¿verdad?, o que haya traslado de preguntas, porque usted tiene la garantía de que mi prueba no es igual a la que usted tiene ni la que tiene el ministro, ¿verdad? Entonces, son temas de mejora, producto, digo, de estar analizando qué pasó en el concurso del 2014, qué pasaba en esos concursos de 1822, ¿verdad? Los concursos de 2008, etcétera. Hay informes siempre, y cuando uno los revisa, entonces son puntos críticos. Claro, eso requiere entonces, no sé, ministro, si el cronograma está que para el 6, creo que la aplicación del... Pero solo es para los directores departamentales. Y luego el 22, pero habría que ver si realmente eso da el tiempo para tener esas garantías, que repito, no solo es un tema psicométrico, es un tema más amplio de garantizar la calidad. Y aquí
a mí me gusta, tengo que decirlo, mucho leer y antes de hablar y pensar también antes de hablar, y releía el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y ella habla en la parte de educación de un sistema, hasta lo anoté, educativo renovado de primera clase mundial. Es la frase que está en el plan de gobierno. Entonces eso significa integrar en este concurso las mejores prácticas, tanto nacionales, porque algunas cosas buenas tuvieron los concursos anteriores, como a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, allí incluso si uno tiene esta mirada de primera clase mundial, ¿verdad?, incorporar estas buenas prácticas a nivel internacional y a nivel nacional, incluso analizar, por ejemplo, que no es ahorita el tema puntual, pero legal desde esa perspectiva, ¿verdad?, que deja de ser tan legal y pasa a ser más bien un tema de garantizar calidad y pertinencia, que es el otro concepto importante aquí. ¿Cuál es el profesor o la profesora que hoy Honduras requiere para enfrentar la crisis educativa tan profunda que tenemos? Yo creo que ese es el gran norte para este concurso. Y que ¿verdad? esta prueba integralmente elaborada nos lo debería decir. Así es, debería de garantizar, siempre cualquier evaluación, incluso se dice, tiene unas desviaciones estándar, claro, ¿verdad?, de error, pero ya lo sabemos también que no debería de ser mayor. En este caso, para un concurso tan importante que significa renovar entre el 20 y el 25% de la planta docente y directiva a nivel de centros educativos y de direcciones departamentales, debería de ser máximo, diría yo estadísticamente, de 2.5%, o sea que las pruebas deberían de garantizar que el 98.5% de los que son seleccionados tenemos la garantía que son los mejores y las mejores profesores que tiene este país, por el impacto que va a significar renovar ese porcentaje tan importante de esta planta docente en el sistema educativo. Y como decía, el gran norte para este concurso, al igual que debió serlo para los anteriores, es garantizar que esas 14.000 o 16.000 plazas tengan un impacto que signifique empezar a salir de esta crisis profunda estructural en que el sistema educativo del país se encuentra. Buscando tener una educación de primera clase mundial. Buscando tener una educación de primera clase mundial. Pero mira, Renato, ya viene la participación de don Edwin Oliva y también de don Celso Flores. Si me responde, por favor, doctora, en un minuto. ¿Cree usted que porque me imagino que para emitir esta opinión también tiene información completa de la psicometría y todos estos aspectos con los que se va a realizar el próximo concurso, el 6 para los directores departamentales y el 22 para el resto de maestros? ¿Cree usted que lo que ellos van a hacer en todos los aspectos básicos, puntos críticos, es coherente con esta primera clase mundial en la educación que aspira la presidenta Castro, o debe enriquecerse estas pruebas y todo el proceso como tal? Sí, como decía anteriormente, creo que hay puntos a mejorar. Primero, estoy partiendo de la información disponible, ¿verdad? No tengo, debe de haber incluso un manual o un protocolo a seguir para elaborar las pruebas, para aplicarlas y para calificarlas. Yo recuerdo que en el 2017 logramos eso, un documento colgado en la página web de la Secretaría, donde claramente se define: esta es la metodología para elaborar la prueba, estos son los estándares que vamos a utilizar de confiabilidad, de significancia en las pruebas, esta es la metodología de calificación, esta es la metodología de, ¿cómo se llama?, de atención, incluso, como decía el ministro, a reclamos. Eso tiene que estar definido en un protocolo, de manera que las reglas, como se dice, sean claras y transparentes
para quienes concursan, para quienes aplican la prueba, para quienes elaboran la prueba, para quienes califican la prueba. No es la intención de nosotros imponer, si ya el calendario está listo y ellos creen que esas pruebas que van a plantear y el proceso como tal está blindado contra las manipulaciones históricas y por lo tanto los directores departamentales deben someterse a la prueba en la fecha establecida en agosto y los maestros también, ni modo, ellos lo han decidido. Ojalá que sea un éxito. Pero lo importante aquí es que expertos como Rutilia Calderón, como Denis Cáceres, porque yo no quiero demeritar a ninguno de este lado, ni demeritar porque los conozco a todos de este lado. De ellos dependerá si enriquecen este proceso. Si enriquecen este proceso para ser coherentes con el criterio que tiene la presidenta Castro de que la educación en Honduras debe ser de primera clase mundial. Y eso pasa por tener a los mejores maestros y maestras impartiendo las clases. Ya va a depender de ellos si toman en cuenta estas sugerencias. Pero aquí no queremos imponer, simplemente contribuir a que esa inversión millonaria que vamos a hacer, porque es inversión millonaria, contratar a 16,000 maestros y directores departamentales, sea lo más fructífera y positiva para tener a los mejores maestros impartiendo clases y tener aquel perfil de director departamental de 1967 cuando yo estaba en segundo o tercer grado. Era el director departamental para todos estos pueblos de Francisco Morazán del Norte. Aparecía a cualquier hora del día, abría el portón y desde que ese hombre cruzaba el campo para llegar a las aulas y preguntarle a maestros y preguntarle a los alumnos, era una sola temblazón de nosotros, porque era rígido, preguntando de cultura general, con operaciones de matemáticas, con oraciones en el español. ¿Cómo anhelo esos directores departamentales? Donde uno no sabía qué fecha iba a llegar, pero se preparaba porque sabía que en cualquier momento el profesor Ruperto, un trigueño que creo vivía en Talanga, llegaba a supervisarnos y a los maestros también. ¡Qué momentos, qué buenos momentos de la educación aquellos! Ese es el tipo ideal de supervisores comprometidos que idealizamos. Vamos a la pausa, luego escuchamos a Celso Flores y también a Edwin Oliva. Miren, este concurso no es el primero, ustedes bien lo saben, pero es histórico por la cantidad de maestros que optan a esas 16,000 plazas y de directores departamentales. Es histórico. Y otra premisa que yo creo que aquí todos vamos a coincidir, que hay maestros que están en el sistema y que se ganaron bien la plaza. Claro. Pero históricamente uno sabe de las manipulaciones, de las ventas de plazas, de las sexoplazas. ¿Cuántas anécdotas hay de políticos e influyentes políticos que otorgaban plazas, no sé cómo, a cambio de sexo? ¿Cuántas cosas no se han dicho de esto? Por eso es que ahora uno aspira a que si el Estado va a invertir una buena cantidad de millones, obtengamos el mejor resultado del concurso. Por eso el debate que tenemos, voy con el secretario general de Educación, don Edwin Oliva, a hablar de este proceso técnico y también de la transparencia en función de los puntos críticos que la doctora Rutilia Calderón ha recomendado que ustedes primen en este proceso que está programado para agosto, el 6 y 22. Edwin. Sí, bueno, gracias Renato, quiero saludar a su noble auditorio. Tenemos el reporte aquí de la gente que está en sintonía, está esperando las participaciones nuestras. ¿Y a qué hora Renato te va a dar la palabra? ¿Y a qué hora Renato te va a dar chance? Gracias Renato. Yo quiero cuestionar un dato aquí que escribió don Denis Cáceres, diciendo que 54,500 alumnos del nivel prebásico y básica y media en este momento han abandonado el sistema. Es decir, en el 2022, nosotros ingresamos a las aulas y abrimos las aulas de marzo a la fecha.
¿de dónde saca ese dato don Denis Cáceres? Que me dé el referente para irlo a buscar en los estudios y en los análisis que tiene ASJ, para poderlo confirmar antes de que termine el programa. Quisiera saber, porque las cifras oficiales que tenemos están lejos de esos parámetros que él ha señalado en ese documento. Pongamos el documento de ASJ, pongámoslo ahí, y ojo, y en el preámbulo, después de la suma que tiene arriba el documento, en el preámbulo dice 54.500 estudiantes han abandonado, ¿verdad?, las aulas de clases en el nivel prebásico, básico y medio, en lo que va de este periodo. Y no hicimos matrícula automática nosotros, Denis. Nosotros hicimos matrícula en físico. Para mí eso es cuestionable, porque quiere decir que 10.900 alumnos mensuales están desertando de las aulas. Pero las cifras y los datos que tenemos son distintos. Para mí eso es una cifra de guerra. Para mí esa cifra va de alguna manera a desorientar el debate, el debate real sobre el tema de los concursos. A mí me parece que no podemos utilizar este tipo de cifras para desorientar, para llevar conflicto, contradicción. Yo creo que esas cosas deben de desaparecer. Ese es el primer cuestionamiento que yo le hago, y yo quería que lo pusieran en pantalla para que la gente lo vea. ¿A qué documento te refieres, Edwin? El que hizo CJ, el que leímos hace el primer documento que leyó usted, en donde el comunicado de la SJ. Sí, yo creo que el comunicado este es el resumen ejecutivo. Ahí está. Yo puedo contestarle cuando me dé la palabra, pero sí me gustaría que él participe. Mire, el 2021 el 40% de la población hondureña en edad escolar fue excluida del sistema de educación prebásica, básica y media, el 21. Y en lo que va del 2022, alrededor de 54.500 habrían abandonado el sistema. Para mí este dato no pega, es una cifra de guerra. Yo creo que así no vamos a alimentar un buen debate. Yo le escuché a don Denis, yo quiero que me dé oportunidad de hablar. Habría entonces alrededor de 10.900 deserciones de alumnos cada uno de estos 5 meses, porque nosotros abrimos el sistema educativo en marzo. Lo tenían cerrado, nosotros lo abrimos. Hay una nueva dinámica en este momento. Hay una nueva dinámica en la sociedad, en la industria, en el comercio, en la actividad diaria, hay una nueva dinámica. Pero ese dato no le imprime ni le abona en nada a esta dinámica que nosotros anda por arriba de 8 o 9 veces más los datos que está proponiendo don Denis Cáceres aquí. Yo quisiera que me dé el estudio. ¿De deserción? Sí, yo quisiera el estudio, el análisis y las cifras que me las entregara antes de que termine el programa para poder validarlas. Yo las cuestiono. Nosotros vemos entonces, en otro de los datos que se encuentran ahí en el comunicado, dice que tenemos un atraso de 2 y hasta 3 años de lectura en matemáticas y en ciencias, dice. Situación que se agudiza, dice, con los cierres de los centros educativos. Estaban cerrados, sí, ya los abrimos. Sí. Vamos revirtiendo esta situación. Pero cuando analizamos, Denis, 2 o 3 años y los acumulamos, ¿sabe este resultado a qué periodo de ejecución corresponde? Al que usted fue funcionario en la Secretaría de Educación. Hay cosas que son de corto, de mediano y de largo plazo. Este es uno de los temas de mediano y de largo plazo. ¿Y quiénes estaban administrando la Secretaría de Educación en ese momento? Don Denis Cáceres y don Marlon Escoto. Aquí tenemos el producto. ¿Que se agudizó con la pandemia? Sí. Pero estos son los resultados de las prácticas que ustedes hicieron en la Secretaría de Educación. Ahora abrimos la Secretaría. Ahora ayúdenos a revertir con esa experiencia que tuvo, sobre todo por todos los desaciertos. Ahora queremos corregir. Entonces, lo que dice la presidenta, que quiere una educación del nivel mundial, yo lo apoyo, yo lo respaldo. Yo sé lo que quiero. Trabajamos duro para eso, porque esos son los resultados. Cuando usted cuestiona los concursos, y usted está diciendo acá en el titular, en la suma del documento, dice usted, se debe de posponer el concurso docente y de directiva departamental para construir proceso confiable, transparencia para seleccionar los mejores profesionales y garantizar una educación de calidad para niñas, niños y jóvenes hondureños. Y usted hizo una radiografía. Pero fíjese, don Denis, que esa radiografía que usted hizo, en la que dice que se debe de contratar
a expertos o de poner expertos al frente del proceso, que deben de haber veedores, que deben haber órganos externos, que deben haber participantes de la sociedad civil, que deben de haber reglamentos claros. Esa radiografía que usted hace es de concursos que ya se realizaron. Nosotros no hemos hecho ningún concurso, licenciado Renato. Esa radiografía es de sus propias actuaciones y de concursos que ya fueron realizados. ¿Y qué es lo que dice don Denis Cáceres? Se llamó a concurso y se fracasaron. En 12 años anteriores, ¿cuánto no se fracasó? Con el Estatuto del Docente hicimos concursos año a año. Y esa no es una ley que ha aprobado el Partido Libertad y Refundación y Xiomara Castro. Esta ley fue aprobada en gobiernos liberales en el año de 1997 en el marco de la modernización del Estado y de la educación. Se hicieron esos concursos y no tuvieron los problemas que ahora vemos. Se tuvieron que anular los concursos, no se realizaron otros, los docentes quedaron expuestos, sin oportunidad de tener una nota de concurso para poder accesar a un trabajo. ¿Y qué ocurrió con ellos? Están desempleados. ¿Y por qué tenemos esa carga de 49.000 inscripciones? O casi 49.000. 42.000 inscripciones. Porque son docentes que necesitan accesar por la vía legal al trabajo. ¿Y quiénes son los que deben de llegar a las aulas? Ya lo hemos dicho, los mejores. Para eso hay un listado de concursos, del primero hasta el último lugar de los jóvenes y de los muchachos que concursan. Eso se garantiza. Pero la radiografía que da don Denis de los concursos es de lo que han realizado en estos últimos 12 años. Lamentable. Una ley fundamental que no sirvió para poder hacer los concursos como se debieron haber hecho. Fracasaron. ¿De qué se habla? Incluso para departamentales se llamaron en 3 oportunidades y no llegaron concursantes. Y cuando llegaron los concursantes no tenían perfiles. Y cuando llegaron algunos con algunos perfiles, no se publicó la información en los portales y en los medios digitalizados. Y destituyeron a los que ganaron los concursos. Y destituyeron a los que ganaron los concursos. Y cuando lograron entonces convocar, los concursantes al final eran de un solo partido. Y cuando ganaron, todos eran de del mismo partido. Esa es la radiografía que tiene don Denis. Eso sí lo he leído en alguna parte de los escritos que él ha hecho. Por eso digo, esa radiografía no es del concurso que dirige el compañero Daniel Enrique Ponda y el que ha ordenado nuestra lideresa Iris Xiomara Castro de Zelaya. Esa radiografía corresponde a los concursos que fracasaron, que fueron anulados y que reprobaron, desprestigiaron a los muchachos, a los educadores, que están certificados y que la Secretaría de Educación, el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras, les dio un título. Y estudiaron. Bueno, el concurso simple y sencillamente es para hacer que lleguen los mejores, con la meritocracia, con las pruebas, con las aptitudes, con la experiencia, los mejores a las aulas. Para eso es el concurso. Pero no es para humillar a los muchachos, no es para humillar a los profesionales de la educación. Y eso fue lo que tuvieron, humillación durante 12 años. Por eso Esponda dice, lo vamos a televisar. Vamos a abrir, ya no solo ocupamos 8 veedores, Denis. Ahí están los veedores, ya estuvimos revisando nosotros quiénes eran los veedores de aquel momento. ¿Será que hay que darles 350.000 empiras más para consultoría para que esos veedores digan que esto está bien? ¿O para que fracase como ocurrió en el pasado? Edwin, estamos llegando a un punto culminante del programa. Es decir, para ustedes, Denis no es la persona más indicada y coherente para criticar este proceso. No, pero es lo que están diciendo, permíteme. No es la persona más coherente para criticar este proceso por la historia pasada donde él se vio en procesos de concursos, es lo que yo he entendido. Ahora, el puntito clave que nos concita a todos es que el proceso que ustedes están promoviendo sea el mejor de todos los que hemos tenido. Y por eso viene la doctora y dice, yo recomiendo esto, porque cada concurso tiene 4 o 5 puntos críticos, dice.
Y yo lo que querría, dice ella, es que el proceso que está a punto de aplicarse, ya inició con inscripciones y todo, pero que ya las pruebas comiencen a aplicarse para directores departamentales el 6 y el 22 para el resto de maestros, que ese concurso sea lo mejor, que las experiencias pasadas no se repitan. Claro. Ese es el puntito, ese es el puntito. Yo le agregaría algunas cosas más. Mire que en realidad el concurso es un punto de inflexión. Así. Pero mire, como dice el mismo propuesta de gobierno de la presidenta, nosotros estamos luchando por construir un sistema educativo de primer nivel, ¿cierto? Ahora bien, yo recuerdo, y en función de lo que dice el compañero Oliva, que aquí mismo se vino a debatir hace muchos años el tema de las pruebas PISA, ¿sí? Y el decreto que se hace sobre todo eso. Mire, Honduras ya propuso, por ejemplo, en el CSICA, su servidor, en el último encuentro que tuvimos en Panamá, esas pruebas, en las condiciones que tienen los países latinoamericanos, jamás las vamos a pasar. Y porque, las aplican, sí, porque PISA parte de que los elementos, por ejemplo, de alimentación escolar, de desnutrición, están resueltos, que no hay ningún problema. Que problemas de infraestructura no tenemos. Y se lo digo sin temor a equivocarnos. Yo puedo traer aquí a los 5 mejores profesores finlandeses y no van a dar los resultados que tienen en Finlandia. Y puedo agarrar 5 de mis profesores del sistema educativo y van a dar buenos resultados en esas condiciones en Finlandia. Pues nuestras condiciones son totalmente adversas. Municipios del país donde la desnutrición extrema llega a más del 60%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que plantear? ¿Qué cosas no se hicieron? Que esos son los otros aditivos del concurso. Primero, desbarataron las escuelas normales. Yo estoy de acuerdo, grado de licenciatura. Pero fíjate que la ley fundamental establecía que el Estado de Honduras, la Secretaría de Educación, junto a la Universidad Pedagógica, iban a hacer un plan para capacitar a estos compañeros y llevarlos al grado de licenciatura. ¿Qué plantea el Estatuto del Docente? Cosas que nunca se han hecho, Renato. El primer nombramiento de un profesor, después de pasar por el proceso de concurso, está en un periodo de prueba de 6 meses. Es decir, que después del concurso y de nombrar a estos compañeros, nosotros como Secretaría de Educación, y que nos acompañen quienes nos quieran acompañar, tenemos que ir a verificar si ese proceso de concurso que se hizo seleccionó a los mejores. Y en esos 6 meses nosotros tenemos que evaluar, dice el Estatuto del Docente, evaluar a los profesores que ingresen al sistema. Yo sí quiero dejar una cosa muy clara, Renato. Tenemos que revisar, y por eso vamos a abrir nuevamente las escuelas normales bilingües. Ese es un hito histórico en este país. No para formar docentes. En la claro, vamos a formar docentes. Bilingües. El primer año, para los que no vienen del mundo bilingüe, inglés intensivo hasta certificar los TOEFL. Bueno. Y los segundos 2 años, formación magisterial bilingüe, para que el cambio generacional que vamos a tener en la próxima década nos permita instalar el inglés como segunda lengua en nuestro país. Eso es un salto cualitativo importante que hará el gobierno de la presidenta. Ahora bien, ¿qué necesitamos también? Reestructurar las carreras de las universidades y definir un nuevo modelo educativo que sea liberador. Entonces nosotros tenemos ya construido una estrategia para la eliminación la eliminación paulatina de las escuelas uni y bidocentes. Pero entonces, el concurso que estamos debatiendo ahora solo es un elemento de todo lo que tenemos que hacer en la refundación del sistema, que parte por seleccionar a los aspirantes que tengan vocación, que tengan el mejor capital Mira, social. ministro, todo lo que tú dices nos esperanza. Claro. No, nos esperanza, sin lugar a dudas. Pero yo como moderador del programa tengo que atraerlos hacia la temática central. Aquí lo que te están pidiendo es enriquecer el proceso que ustedes están inmersos para aplicar esas pruebas el 6. Enriquecerlo. Ojo, las del que no quiere decir departamentales. Bueno, 6 y 22, ya lo sabemos. Lo que está pidiendo aquí una parte de la ciudadanía es enriquecer ese proceso. Ya escuchamos a la doctora Rutilia Calderón hace algunos minutos. Mira, lo que pasa es que yo no he leído completamente el proceso y apenas ayer tuve acceso a este informe. Pero ella dice que por lo que ha escuchado del proceso que está en marcha, puede enriquecerse. Ese es el puntito clave del debate. Y puede enriquecerse. Nosotros estamos en contra de eso. Entonces, sobre ese puntito, puede enriquecerse este proceso. Vamos a escuchar al profesor Celso Flores y también por alusión a Denis Cáceres. Muchas gracias. No, pero después de la pausa. Después de la pausa, porque si no... Miren, estamos, como les decía, en un momento interesante del programa. La doctora Calderón me pidió un espacio para hablar de la pertinencia, que es un punto básico, en el objetivo de contribuir a mejorar este proceso
en el que estamos abocados, digo yo, estamos abocados porque todos somos Honduras y queremos más plazas para los maestros y los mejores maestros impartiendo clases a nuestros niños y jóvenes. Pero por alusión, ¿tú quieres hacer algunos comentarios? Fíjense que démosle el chance al compañero Celso, porque realmente ellos tienen buenas propuestas, él puede verlo otro lado, y sí, démosle el tiempo al compañero, al profesor Celso, porque también él merece, y yo después pues puedo participar, pero sí me gustaría, Renato, que se lo dé a él, pues él no ha hablado. Ok, entonces, es decir, yo trato de ser justo y equitativo. No hay Recuerda problema, que somos solo, hay 3 maestros, pero bien, ya que tú le cedes la palabra al maestro Celso Flores actualmente es el secretario de la Junta Nacional de Selección Docente y presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. Celso, ¿qué espacios hay como para que ustedes, en una actitud autocrítica, no porque lo que han hecho es malo, yo estoy convencido que tienen la mejor de las voluntades para salir adelante con este proceso, de escuchar a las voces que le dicen, pueden enriquecer ese proceso, lo pueden enriquecer, tomen en cuenta esto, hay puntos críticos que de repente no los han tomado en cuenta, tómenlos en cuenta. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Bueno, muchas gracias. Primero quiero aclarar que yo no soy funcionario de la Secretaría de Educación, soy un empleado, soy docente. Y mire, la doctora decía en relación a una línea de trabajo, ya la tenemos, doctora. Aquí está el reglamento interno de la Junta Nacional y de las Juntas Departamentales de Selección. Publicado en la Gaceta. Publicado en la Gaceta, ya tenemos una línea establecida de trabajo. Ahí está todo el procedimiento administrativo en relación a lo que van a ser los procesos de aplicación de la prueba, tanto para directores, secretarios departamentales y de igual manera para el concurso docente. Denis, lastimosamente los docentes, y yo lo voy a decir desde el punto de vista como dirigente magisterial, como representante de los docentes, no queremos saber nada de Denis Cáceres. En el 2019 participaron 22.100 compañeros docentes en el concurso, de los cuales se reprobaron 19.700. ¿Los reprobaron? Los reprobaron. Con esas pruebas que aplicaron y que nosotros sabemos perfectamente todo lo que sucedió en ese momento. Por esa razón consideramos que estamos en el momento oportuno, tenemos la oportunidad, los compañeros han creído en este proceso, por esa razón tenemos 42.000 compañeros inscritos, tenemos 167 compañeros inscritos para secretarios y directores departamentales. Yo creo que estamos trabajando 24/7 en la Junta Nacional de Selección, tenemos gente muy preparada, tenemos 7 abogados dentro del pleno de la Junta, la dirigencia magisterial está en el pleno también, estamos trabajando para que este proceso salga de la mejor manera y ustedes han planteado en este documento que enviaron que se posponga el concurso cuando nosotros estamos trabajando en base a este decreto legislativo 5522 que nos manda prácticamente a 60 días para hacer el concurso. Nosotros sabemos que el Estatuto del Docente ya contempla que se debe de hacer año a año, pero este decreto nos manda que lo tenemos que hacer en el término de 2 meses. Por esa razón ya prácticamente estamos sobre el proceso. Nosotros el 6 estaríamos aplicando los exámenes para directores y secretarios departamentales, el 7 se va a hacer el psicométrico. Todo está plenamente ya estructurado. Nosotros como Junta Nacional de Selección hemos estado trabajando de forma responsable, transparente. Hasta el día de hoy, como secretario de la Junta, no me ha llegado ninguna solicitud de ninguna organización, de ninguna persona para poder participar como veedores. El reglamento ya lo dice, Renato, el reglamento ya dice que pueden participar en ese proceso como veedores. Pero no lo queremos en la forma que lo vinieron haciendo en concursos anteriores. Yo quiero decirlo claramente, hoy más que nunca los compañeros docentes están participando en este proceso porque tienen una esperanza de pasar ese concurso y poder aplicar y participar en que se les nombre como debe de ser para cumplir los 6 meses para después ser nombrado en propiedad. Así que yo creo que el proceso se está haciendo de la mejor manera. Si es por cuestión de veedores, no tenemos ningún tipo de problema, bienvenidos sean.
Lo que plantea la doctora Rutilia es muy acertado. Nosotros creemos que se puede trabajar en esa línea, aunque ya el documento que tenemos planteado lo dice. Así que solo esperamos que nos apoyen en este proceso. Los docentes estamos involucrados directamente. Los reactivos, ya ustedes escucharon al señor ministro cómo se tiene estructurado. Esto va a ser abierto para que toda la gente pueda ver y lo más importante, lo hemos dicho hasta la sociedad, no queremos injerencia ni de los políticos ni de la parte gremial, y eso lo tenemos bien claro. Hemos hablado con los 6 presidentes de las organizaciones magisteriales, ellos también tienen claro el panorama, cuál es lo que realmente pretendemos con este concurso. Queremos, como usted lo decía, licenciado Renato, este debe ser el mejor concurso de la historia, con mayor transparencia, y lo más importante, no salir en los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos, reprobación masiva de los docentes. A eso es lo que realmente no queremos. Aspiramos a que todos nuestros compañeros docentes que están preparados para que puedan participar y tener un lugar y que se les respete ese lugar que van a tener de acuerdo a su examen en los listados de prelación del concurso. Muchas gracias, profesor Celso Flores. Admito que le ha dado una ojeada, como decimos, la doctora Rutilia Calderón a este reglamento interno de la Junta Nacional y de las Juntas Departamentales de Selección Docente. Antes de que intervenga, está en comunicación con frente a frente el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, don Hermes Aldubín Díaz. Así que, don Hermes, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, estimado licenciado Renato. Un placer saludarle. Saludar además al señor ministro, a la doctora Rutilia, al profesor Oliva, doctor Cáceres y al profesor Flores. Sí, le escuchamos bien, muy bien. Sí, yo quisiera hacer algunas exploraciones sobre lo que se está discutiendo esta mañana, porque es un aspecto muy importante, crucial para fortalecer el sistema educativo. Coincido en muchas de las sugerencias que ha dado la doctora Rutilia, partiendo de las prácticas anteriores, que posiblemente podríamos encontrar algunas cuestiones que puedan favorecer a la construcción de un proceso a mediano o largo plazo con todas las condiciones necesarias para obtener una prueba altamente confiable, válida, y que toda la comunidad académica y la sociedad en general pueda valorarla desde el punto de vista de aspectos positivos. Yo quisiera mencionar que la Universidad Pedagógica ha participado en las pruebas de perfil de egreso de 2 licenciaturas, que son la de Matemática y la de Español, con uno de los referentes latinoamericanos más potentes que existen hoy en día, como es Chile. Y ellos nos manifestaban que las pruebas, en el caso de la profesión docente, hay que tener los cuidados, no solo valorar los aspectos disciplinarios, sino que también habrá que incluir otros aspectos como el conocimiento pedagógico y el conocimiento didáctico que debe tener un profesor, que puede traducirse en un conocimiento práctico para poder hacer una transposición de la ciencia a las aulas escolares. Y eso no se logra a través de una prueba. Por lo tanto, lo que yo quiero resaltar es que demos paso a los procesos que se tienen planificados, donde la Universidad Pedagógica y su comunidad académica se compromete a acompañar y respaldar el proceso que tanto la Secretaría como las juntas de selección están desarrollando. Y a partir de la fecha poder construir un proceso más pertinente, como lo mencionaba la doctora Rutilia y el señor ministro, porque necesitamos aglutinar el conocimiento instituido en la nación de los conocedores, de los que son en temas de medición, de los aprendizajes, en temas de medición de pruebas estandarizadas, y en función de eso tener en el mediano plazo una prueba más potente. Por lo tanto, UPN se compromete a acompañar este proceso, servir de veedor, que ese va a ser nuestro papel, apoyar desde el punto de vista técnico, hacer la revisión de lo que se tiene construido a la fecha, y creo que por lo que he escuchado, el doctor Herrera también está en la disposición desde la Universidad Nacional de poder acompañar un proceso de este tipo, y que invitamos a SJ que si quiere sumarse, se sume también para ser veedores en este proceso.
ponemos a disposición las instalaciones de la Universidad Pedagógica para que ahí se haga la revisión de las pruebas, que se hagan las aplicaciones en los departamentos y que se busque la custodia permanente para que haga una revisión y que eso genere mayor tranquilidad para la sociedad en general. Y hacia el futuro iniciar un trabajo ya para poder ir entonces aglutinando este conocimiento que tenemos en el país y poder construir una prueba que esté acorde a las nuevas necesidades, a los nuevos tiempos de lo que necesita la educación. Creo que los profesores se merecen respeto porque han dedicado tiempo en la formación. Y quiero ponerle un ejemplo, Renato, que creo que eso no ha salido en los medios. UPN este año despachó hacia los Estados Unidos, al distrito escolar de Carolina del Norte, 25 profesores egresados de la Universidad Pedagógica que van a trabajar durante 2 años y van a estudiar sus maestrías. Y eso entonces da una pauta que la formación que están recibiendo es una formación de calidad y que habrá que hacer los esfuerzos, señor ministro, de hilar el puente entre la formación inicial de docentes y la formación permanente del profesorado, que es lo que hemos venido discutiendo con usted, y eso le va a dar entonces la solidez al sistema educativo nacional. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. El rector de la Universidad Nacional Pedagógica, Francisco Morazán Hermens Aldubín Díaz. Venimos después de la pausa con un puntito que para la doctora Calderón es clave. Me habló usted de la pertinencia. Y vamos a escuchar a Denis Cáceres también sobre esta temática. La solicitud que ellos han hecho, ¿han pedido que se suspenda o no el concurso? No que se suspenda, que se le dé el tiempo suficiente para que se construya un buen instrumento que psicométricamente esté bien calibrado, de que hayan suficientes representantes para que el concurso sea transparente y para que la Presidenta de la República apoye al ministro sacando un decreto ejecutivo donde legalice el proceso, que con un decreto se legaliza. Eso es todo lo que hay que hacer porque, no podemos desconocer, tienen una inscripción que nunca la había visto yo, de más de 35,000 a 40,000 profesores, eso nunca lo había visto. Hay profesores que están entusiasmados por concursar, entonces no podemos fallarle y como organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil no nos podemos oponer a un proceso donde los compañeros están haciendo un gran esfuerzo por hacerlo bien. No es que se suspenda, eso no dice el comunicado, pero sí deben superarse un par de problemas que tiene el concurso y quiero manifestar que los concursos anteriores quizás tuvieron más problemas en la planificación que este mismo. No estoy defendiendo ningún proceso anterior, sino que este proceso debería hacerse bien porque la sociedad hondureña espera que los que estamos en este tema de educación propongamos hacer las cosas bien. Regresamos después de estos consejos comerciales. Bueno, el rector Francisco Herrera también pone a disposición toda la infraestructura de la máxima casa de estudios pública del país para este proceso al que se van a someter a directores departamentales y maestros. Ya en la recta final del programa, los comentarios finales de la doctora Rutilia Calderón. Sí, yo le decía que además del tema de calidad, que es esa mirada integral, en educación también es importante el tema de lo que llamamos la pertinencia, es decir, que en este caso específico el concurso atienda las expectativas y las necesidades que tiene la población, las familias, los propios estudiantes, los propios profesores. Y también retomando el compromiso de la Presidente de un sistema educativo renovado de primera clase mundial, esto tiene que ver con algo que se pretende reducir a un tema eminentemente legal. Y yo creo que ahí nos empantanamos porque cada quien tiene sus argumentos. De hecho, la propia Ley Fundamental de Educación, si no me equivoco, en el artículo 82 establece la jerarquía legal y dice Ley Fundamental, Constitución de la República, tratados internacionales,
ley fundamental, estatuto del docente, ya van en ese orden. Y esto tiene que ver con la pertinencia. ¿Por qué? Honduras desde el año 94 estableció la obligatoriedad de la educación básica. En Honduras no existe escuela primaria, lo seguimos teniendo en el imaginario, en el lenguaje, pero desde el tiempo del presidente Reina, en lo que se llamó el Plan de Transformación Educativa 1994-1997, se estableció la obligatoriedad de la educación básica. No existe educación primaria. Escuela morazánica. Exacto, y que se le llamó en el lema de la escuela morazánica. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un tema legal que está ahí, y es que la ley fundamental, el ministro mismo lo decía, en el artículo 66 establece lo de ingreso a la carrera docente con el título de licenciatura. Carrera docente es que ya el profesor seleccionado pasó el proceso de concurso y entra ya con una licenciatura. Con una licenciatura. En este concurso se está llamando y están inscritos una buena cantidad de personas con título de las escuelas normales, porque el estatuto no establece ese criterio, ese requisito, ¿verdad? Pero repito, la ley fundamental. Entonces, hace unos días, con mucho respeto, yo le enviaba un mensaje al ministro y le decía, eso tiene que ver con la pertinencia y con esa aspiración de una educación de clase mundial, ¿verdad? Los países de referencia en educación en América Latina, Cuba, Chile, Costa Rica, hace más de 30 años pasaron que todos los profesores se forman a nivel universitario, a nivel de licenciatura. Y también yo le decía al ministro, aprender hoy en Honduras es completamente diferente a aprender incluso hace 5 años, donde de repente estos aparatos no estaban tan comunes, las plataformas educativas, etcétera, etcétera. Entonces eso nos genera un problema de pertinencia también, ¿verdad? El Estado hondureño invirtió en la formación de los graduados de las normales durante años, bueno, durante casi un siglo se invirtió en escuelas normales, pero la pertinencia nos dice que se necesita el grado de licenciatura, no solo por un tema legal, sino porque el sistema educativo, para dar el salto cualitativo, necesita de un saber y de unas habilidades y destrezas que es responsabilidad de las universidades desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve eso que está allí? Para que sea legal, pero también para que haya pertinencia con esas aspiraciones que todos tenemos. Entonces, allí la propuesta que yo le hacía al ministro, y se la reitero, es que estas personas que tienen el título de una normal, tenemos por otro lado, y disculpe una realidad, y no lo dice ASJ, lo dicen todos los informes sobre educación del país, que la pandemia impactó de tal manera que los niños y niñas de primer y segundo grado están egresando, incluso los de este año, sin las habilidades básicas para tener éxito en los años superiores. No es que solo no saben leer ni escribir, ni sumar ni restar, son otras habilidades, las habilidades sociales, de motor, etcétera, etcétera. Entonces, yo le decía al ministro, ¿por qué estos graduados que tienen capacidades para formar esos niños no ingresan al concurso y se hace un programa especial de tutoría para que todos esos niños y niñas de primer y segundo grado 2020, 2021, 2022 sean atendidos por estos niños? Entonces, la ley fundamental diferencia dos cosas: servicio educativo y carrera docente, o servicio docente, perdón, y carrera docente. Entonces, ingresan a un servicio docente, pero se respeta la ley en cuanto que no entran a la carrera
docente. Pero también hay un compromiso, y me encantó escuchar al rector de la pedagógica, que ya lo habíamos conversado también hace unos días. Perfectamente se puede diseñar un programa no de profesionalización, que ha sido lo tradicional, sino acorde con clase mundial, de certificación de competencias para educar en el siglo XXI, así se le llama, de manera que quienes aprueben el concurso y brinden ese servicio docente para, repito, primero, segundo grado 2020, 21, 22, certifiquen, las universidades se comprometan a certificarles las competencias para el primero y segundo ciclo. De acuerdo. Porque no es solo un cambio de primaria a básica. Hay un currículum nacional básico con todos los cuestionamientos de todo tipo que podamos hacerle. Exacto, ya se necesita, ya tiene más de 20 años. Sí, vamos a hacer un nuevo modelo. Donde hay un continuum. Entonces ya la escuela básica de hoy no es la misma primaria de 6 años. Entonces, como le digo, son temas que tienen que ver con legalidad, con legitimidad y con pertinencia, porque si no, estaríamos de alguna manera limitando el desarrollo educativo si seguimos pensando en escuela primaria, que repito, desde el año 94 el país decidió en armonía con todos los países del mundo que estuvieron en la cumbre de Tailandia en 1990, dejar atrás la escuela primaria y dar el salto cualitativo a una escuela básica. Entonces, es una sugerencia respetuosa también para que el concurso en sí gane pertinencia y legitimidad. Y mire, no deja... Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Daniel Esponda, ASJ no está autorizada para pedir la suspensión del concurso docente. Yo creo que Tu Nota retomó las declaraciones tuyas en HRN. Sí. Preguntó Chendo. No, yo escuché esa entrevista, eso fue lo que dijiste. Claro. Sí, pero aquí está diciendo Denis que ellos no han pedido la suspensión del concurso. Pero ahora yo le voy a decir una cosa, Renato. No, es que estoy leyendo los titulares y esta es una sección pagada, permíteme terminar. Autopsia reveló la causa de muerte de hondureño atacado por jauría de perros. Protestas y huelgas constantes afectan competitividad en Honduras, dice Efraín Farage. Zozobra en Perisur, sujetos entregaron celular y tirotearon bodega cobrando extorsión. Algunos de los titulares de tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. A préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Unos breves segundos para cada uno porque ya estamos contra el tiempo. Ministro. Bueno, en primer lugar, aquí no es un tema personal contra Denis, sino lo que él representa. Pero así parece porque... Permítame, Denis, permítame, yo lo escuché. Mire, la ACJ tiene años de dedicarse a desprestigiar a los profesores. Años. Que eran corruptos, que no trabajaban, que las plazas... Nunca lo demostraron muchas de esas cosas, señalamientos. Sendos programas con pases doctorales para venir a vulnerar la carrera docente. Mire, ese costo social para el país ha sido altísimo, desprestigiar a la carrera docente. Es más, la Universidad Pedagógica, cuando yo hice mi prueba de ingreso en el año 2010, 25,000 aspirantes habían, hoy no llegan ni 5,000, por ese mismo ataque que le hemos hecho a la carrera docente. Y por otro lado, a mí a veces me da pena, ¿verdad?, con el compañero Denis Cáceres, que somos colegas de la misma área, de los mandados que le toca hacer por trabajar en la ASJ. Mientras Daniel Esponda sea ministro de Educación, no vamos a permitir que humillen y que desprestigien a nuestros compañeros y compañeras docentes, que son los que sostienen el sistema educativo nacional. Y este concurso, Renato, garantía, palabra de mujer de la presidenta y palabra mía, va a ser transparente y no vamos a permitir que nadie lo ensucie. Termino con Denis Cáceres.
y también unos segunditos para Edwin Oliva y Celso Flores. Gracias, gracias. Los datos que menciona Edwin son de un informe que lanzó el ministro Conferema. Entonces, ¿cuál ministro? El ministro de Educación, Esponda. No, a mí me invitaron, yo fui. Él lanzó esos datos. No, está Conferema. equivocado. Y... Es más, usted los trabajó con Ferema. Sí, porque ustedes tienen un grupo. ¿Ve que no me deja hablar? Terminemos, Y me que ya no tengo ataca. tiempo. Ok, estos datos están en este informe de Ferema y el dato que pregunta Edwin sí hay que aclararlo. Es una proyección en lo que va del año, ya que el promedio de pérdida de alumnos en años anteriores es 100.000 por año. Entonces, si se le van 100.000 niños en 200 días, pues en julio-agosto ya se le fue la mitad, que son más de 50.000. Es una proyección y Edwin tiene razón en algo. Sigue siendo una proyección que puede fallar y al final puede ser que tengan pocos estudiantes. Okay. Eso puede ser. Entonces sí puede fallar porque es una proyección. Pero todos los otros datos que leyó Edwin los lanzó el ministro de Educación del informe de Ferema en un hotel. Entonces no me esté echando la culpa a mí porque es un ministro que lanzó los datos. Tengo unos 15 segundos. Sobre el tema de la legalidad, es decir, el estatuto es ley de la República. El reglamento de la carrera docente, doctora, y el reglamento de las juntas de concurso hablan de los concursos. El estatuto, que es ley, habla de cómo se realizan los concursos. La ley está por encima de los reglamentos. Esta ley y la ley fundamental, ambas tienen efectividad, es decir, tienen el mismo nivel. Sin embargo, esta es constitucional. Gracias, Edwin. Celso Flores. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Daniel Esponda, ASJ no está autorizada para pedir la suspensión del concurso docente. Yo creo que Tu Nota retomó las declaraciones tuyas en HRN. Sí. Preguntó Chendo. No, yo escuché esa entrevista, eso fue lo que dijiste. Claro. Sí, pero aquí está diciendo Denis que ellos no han pedido la suspensión del concurso. Pero ahora yo le voy a decir una cosa, Renato. No, es que estoy leyendo los titulares y esta es una sección pagada, permíteme terminar. Autopsia reveló la causa de muerte de hondureño atacado por jauría de perros. Protestas y huelgas constantes afectan competitividad en Honduras, dice Efraín Farage. Zozobra en Perisur, sujetos entregaron celular y tirotearon bodega cobrando extorsión. Algunos de los titulares de tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. A préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Unos breves segundos para cada uno porque ya estamos contra el tiempo. Ministro. Bueno, en primer lugar, aquí no es un tema personal contra Denis, sino lo que él representa. Pero así parece porque... Permítame, Denis, permítame, yo lo escuché. Mire, la ACJ tiene años de dedicarse a desprestigiar a los profesores. Años. Que eran corruptos, que no trabajaban, que las plazas... Nunca lo demostraron muchas de esas cosas, señalamientos. Sendos programas con pases doctorales para venir a vulnerar la carrera docente. Mire, ese costo social para el país ha sido altísimo, desprestigiar a la carrera docente. Es más, la Universidad Pedagógica, cuando yo hice mi prueba de ingreso en el año 2010, 25.000 aspirantes habían, hoy no llegan ni 5.000, por ese mismo ataque que le hemos hecho a la carrera docente. Y por otro lado, a mí a veces me da pena, ¿verdad?, con el compañero Denis Cáceres, que somos colegas de la misma área, de los mandados que le toca hacer por trabajar en la ACJ. Mientras Daniel Esponda sea ministro de Educación, no vamos a permitir que humillen y que desprestigien a nuestros compañeros y compañeras docentes, que son los que sostienen el sistema educativo nacional. Y este concurso, Renato, garantía, palabra de mujer de la presidenta y palabra mía, va a ser transparente y no vamos a permitir que nadie lo ensucie. Termino con Denis Cáceres. Y también unos segunditos para Edwin Oliva y Celso Flores. Gracias. Los datos que menciona Edwin son de un informe que lanzó el ministro Conferema. Entonces, ¿cuál ministro? El ministro de Educación, Esponda. No, a mí me invitaron, yo fui. Él lanzó esos datos. No, está equivocado. Es más, usted los trabajó con Ferema. Sí.
Porque ustedes tienen un grupo... ¿Ve que no me deja hablar? Terminemos, Y que me ya no tengo ataca. tiempo. Ok, estos datos están en este informe de FEREMA y el dato que pregunta Edwin sí hay que aclararlo. Es una proyección en lo que va del año, ya que el promedio de pérdida de alumnos en años anteriores es 100.000 por año. Entonces, si se le van 100.000 niños en 200 días, pues en julio-agosto ya se le fue la mitad, que son más de 50.000. Es una proyección y Edwin tiene razón en algo. Sigue siendo una proyección que puede fallar y al final puede ser que tengan pocos estudiantes. Okay. Eso puede ser. Entonces sí puede fallar porque es una proyección. Pero todos los otros datos que leyó Edwin los lanzó el ministro de Educación del informe de FEREMA en un hotel. Entonces no me esté echando la culpa a mí porque es un ministro que lanzó los datos. Tengo unos 15 segundos. No, el tema de la legalidad, es decir, el estatuto es ley de la República. El reglamento de la carrera docente, doctora, y el reglamento de las juntas de concurso hablan de los concursos. El estatuto, que es ley, habla de cómo se realizan los concursos. La ley está por encima de los reglamentos. Esta ley y la ley fundamental, ambas tienen efectividad, es decir, tienen el mismo nivel. Sin embargo, esta es constitucional. Gracias, Edwin. Celso Flores.